Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Hoy arrancamos otro capítulo con mujeres abogadas fuertes, pero el día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Alexander López, juez en retiro. Bienvenido. Hola, muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias por la invitación. Estoy muy complacido por estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias. Hoy vamos a platicar un tema que nos han estado cuestionando mucho, el tema de violencia vicaria. Y qué mejor que un juez con toda la experiencia que nos pueda ayudar a comprender las aristas de este tema. La jueza Rubí nos va a apoyar en este capítulo a hacer las preguntas más pertinentes. Bienvenido, doctor Alexander. Gracias. Y bueno, no nada más yo, están aquí mis compañeras, Sochi, Jamie, Lili. Y bueno, vamos a explotar al doctor para que nos ilumine con su sapiencia, para que los temas o el tema que tenemos para discutir, para platicar esta tarde, sea bien bonito. Ahora sí que nos vamos a quitar un poquito el micrófono nosotros, se lo vamos a dejar a usted. Acá mis compañeras y yo vamos a escucharlo, preguntarle, cuestionarlo, Muy bien. explotarlo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde. A ustedes, gracias. Pues adelante, doctor. Yo quisiera que nos platicara desde un punto de vista primero jurídico, qué es la violencia vicaria y tal vez después para que nuestros amigos que nos ven en el canal entiendan, a lo mejor aterrizarlo un poquito más las consecuencias en la familia, si esta situación también atañe a los hombres o solo a las mujeres. Así es que platíquenos, doctor. Ok. Bien, pues voy a tratar de hacer una exposición de forma sencilla o lo más digerible posible, no tan técnica. Y vamos a tratar de entender vamos a entender que la violencia vicaria es aquella acción a través de la cual el hombre ejerce en contra de la mujer, una acción a través de la cual va a generar actos de dominio por medio de los hijos, más que nada. Ese es el tema. No quiero repetir la palabra violencia, pero es cierto, es la violencia que el hombre ejerce hacia la mujer, pero que utiliza a través de los hijos o de los familiares. Incluso algunas legislaciones prevén el tema de que también las mascotas sirven. ¿Cuál es este punto importante? La violencia vicaria en realidad tiene pocos años que es reconocida en México. Pocos años, lo estoy diciendo por ahí del año 2021 más o menos es cuando se empieza a gestar esta idea, porque anteriormente pues sí se entendía lo que era la violencia de género. Sabemos que las mujeres han sido eh, pues victimizadas a lo largo históricamente. Ya es un tema ya de entrada. México, y hablo de mi país, no hablo de otros, pero México es un país machista, es un país patriarcal donde los hombres mandamos, donde los hombres, o antes tradicionalmente, la mujer no se sentaba a comer si el hombre no terminaba él, si no le habían calentado sus tortillas. Creo que eso ha ido poco a poco evolucionando, pero ese no es un problema. El problema es cómo es que el hombre ejerce esa violencia con la mujer, pero por medio de los hijos. Los hijos se vuelven el instrumento a través del cual. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué el tema del nombre de dónde viene? El nombre viene de una psicóloga argentina. Ella fue la que da esta connotación y ella es la que conceptualiza esta forma de conceptualizar la violencia vicaria. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué no se da de la mujer hacia el hombre? En realidad, esa fue una teoría. En el año 2024, si no mal recuerdo, la Suprema Corte de Justicia analiza una acción de inconstitucionalidad donde la ministra Yasmín Esquivel propone un proyecto, y es cuando se analiza primero la legislación de San Luis Potosí, y ahí se determina si en realidad es que era solamente de hombre hacia mujer por medio de los hijos. Y después, no, a ver, espérate, la discusión se vino en sí, también podía ser de mujer hacia hombre por medio de los hijos. Ahí se dejó como que un parteaguas
se determinó que no, que era correcto de hombre hacia mujer, pero no se acotó bien. Ahora, el punto es que recientemente la Corte, el año pasado, ahora los nuevos ministros, en esta nueva integración, la ministra Lenia Batres en octubre del 2025 también resuelve ya una acción de inconstitucionalidad, pero ya ahora ya sobre legislación del Código Penal Federal, del Código Civil Federal, y ahí es donde ya se determina de forma específica qué es la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer por medio de los hijos. Ahora, ¿cuál es el punto? Fíjense que aquí hay una cuestión bien importante. Poco a poco se ha ido adicionando a las legislaciones, a los códigos penales, este delito, porque en realidad es que es un delito, ya se conceptualiza y se tipifica como delito. Y de hecho el Estado de México, el mes pasado, en abril del año 2026, adiciona al artículo 218 bis, si no mal recuerdo, y el 218 bis ter, donde ya establece qué es lo que es la violencia vicaria y dice qué es lo que se trata y cuál va a ser el supuesto de los que se comete ese delito. Ahora, ¿cuál es el punto aquí importante que ustedes deben de tener en consideración? Que este artículo ya conceptualiza y lo define de forma expresa el Código Penal del Estado de México y ya dice cuándo se lleva a cabo. Y yo les voy a decir algo para ver más o menos qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando un hombre va y le dice a los hijos, no, es que sabes que empiezan los problemas. Cuando sabemos que en una relación, pues todo está muy bonito, ¿no? Inicias, tienes al chamaquito, crece, pero cuando empieza el conflicto, no, el conflicto, el choque, empiezas a darte con tubo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo siempre les decía, o todavía sigo diciéndole ahora a mis clientes, les digo, a ver, para los hombres, una forma de coaccionar hacia obtener sus pretensiones a la mujer siempre es económica. Cuando menos es una de las mayores, la primera. Entonces tú vas y le dices, no hay dinero, y empiezas a sesgar, no es dinero para ti, no hay dinero para tus hijos, y empiezas a condicionar. Las mujeres, por su lado, una herramienta son los hijos. Y entonces los chamacos son los que se vuelven esos vehículos de alguna forma, o esos instrumentos de coacción en estas relaciones. El problema es cuando tú empiezas, como papá, ojo, no se trata nada más de un matrimonio, puede ser un concubinato, una relación de hecho, y entonces es cuando empiezas a hablarle mal a tus hijos de su mamá con una intención, la intención de obtener un beneficio, y empiezas a condicionar, ¿sabes qué? Tu mamá esto, tu mamá aquello, y empiezas a generar eso, que en realidad es una animadversión hacia con la mamá, pero con el ánimo de generar una violencia. Hay algo importante, hay que distinguir entre lo que es la violencia vicaria, que tiene una connotación de tinte penal, a lo que es la alienación parental, que es cuando tú empiezas a instrumentar o a leccionar a tus hijos con el ánimo de que empiecen a odiar a su madre. Pero eso es diferente, mientras en uno es el ánimo de perjudicar, en el otro es el ánimo de generar un odio hacia su mamá. Entonces, ojo con estos puntos. Y aquí me gustaría, y lo traigo aquí, voy a sacar mi teléfono, que es mi acordeón. Por supuesto. Entonces, chequen lo que, sí. Y el artículo 218 bis, que se integra el 20 de marzo al Código Penal Estatal del año 2026, dice: comete el delito de violencia vicaria el hombre que realice cualquier acto u omisión con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas y o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio o se configurará el delito cuando el sujeto activo, y fíjense cuáles son las hipótesis que establece, amenace con causar daño a los hijos. O sea, fíjate, nada más es, si tú no haces lo que yo quiero, le voy a hacer daño a los niños. 2, dice, amenaces con ocultar, retener o sustraer a hijas e hijos fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia. Utilice a hijas
hijos para obtener información respecto de la madre. Fíjense con esta es muy Claro, importante y ahorita me voy a regresar. Ok. 4. Promueva, incite o fomente actos de violencia física de hijas o hijos contra su madre. 5. Promueva, incite o fomente actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna, afectando el vínculo materno-filial. 6. Oculte, retenga o sustraiga a hijos, hijas, así como a familiares o personas allegadas. 7. Interponga acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres para obtener la guardia y custodia, cuidados, atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas y o hijos en común. 8. Condicione el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijos e hijas. Y aquí vean estas hipótesis cómo están, pero a mí me llama la atención el cómo es que tus hijos, por medio de tus hijos buscas, ya me separé de mi esposa o de mi pareja, pero yo necesito saber dónde anda tu mamá y quién es el nuevo novio. Sí, No, claro. no, claro, Pero el que el se da GPS, ¿no? Y es más común de... Sí, claro. es más común. Ahora, el hecho de que el niño o el niña o el adolescente le pegue a la mamá, y yo me estoy refiriendo a esto. Voy a lo siguiente, condiciona el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Y fíjense que aquí hay un punto importante. Si no haces a mamá, papá, lo que yo quiero, vamos, me voy a ir a un extremo. Yo quiero tener relaciones sexuales contigo el día de hoy. Ya no somos nada, ya estamos separados. Sí. No me importa. No hay dinero para la manutención. Entonces ya estoy condicionando. Claro, es la parte que usted nos comenta de cómo utilizamos a los hijos como instrumento o cosificamos a los hijos precisamente como un objeto para obtener un bien, pero por otra parte para violentar, ¿no? Porque sigue siendo un tema de violencia. Pero fíjate que ahí estoy algo importante. Ya estoy yo obteniendo algo, pero luego viene otro delito. Dentro de las obligaciones que tenemos los padres está el derecho de alimentos y la obligación que tenemos de dar alimentos a nuestros hijos. Dentro de esa obligación, cuando tú incumples por más de un determinado tiempo, si no mal recuerdo son más de 2 pensiones alimenticias ya determinadas, incurres en un delito que se llama incumplimiento de obligaciones alimentarias. Y entonces ya hay un tema donde el día de mañana puedes decir, oye, pues, ¿cómo está? Y vas a empezar a chocar. Claro. Y no te estoy diciendo que no, fíjate lo que puede incurrir el papá, o sea, ya es un delito más otro delito, y entonces puedes hablar de concurso de delitos. Y puedes empezar a hablar de penas. O sea, fíjate la intención. Y luego viene otra cosa que pues también lo comento para las personas que están por allá. Todas ustedes son abogadas y ustedes no tienen ese problema. Pero hay otra cuestión importante. Cuando tú empiezas a ser sujeta a este tipo de actos, ¿qué puedes hacer? Puedes promover varias acciones, pero estamos en la vía penal. Tú vas con un agente del Ministerio Público, presentas una denuncia por este delito, que ahorita ya está tipificado, y pides unas medidas de protección. En esas medidas de protección, y ya no nada más, anteriormente se conceptualizaban de forma genérica, pero ahorita ya el mismo Código Penal acaba de establecer en el artículo 218 ter esa facultad que tienes de que te den esas medidas de protección, que si tú te fijas estos dos artículos que se adicionan, se complementan como sistema normativo para dar esa protección a las mujeres. Entonces, perdón, adelante. Sí, de hecho es interesante cómo pues armonizan esta parte aquí en el Estado de México, pero sin embargo la facultad que, aprovechando su expertise, como diría Laurita, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles en su artículo 554 ya especifica que las medidas cautelares deben de ser urgentes, ¿no? ¿Qué nos compartes? Fíjate, sobre esa facultad que le da a los jueces. No, y qué bueno, porque en realidad es que cuando hablamos del tema de las urgencias, es precisamente ese es el punto, evitar que trasciendan o que se generen daños de imposible reparación, que en realidad puedan volverse irreversibles. Ahora, cuando tú empiezas a ver este tema de la violencia, recordemos siempre el tema de que es una violencia de género en lo general, que estás dentro de un núcleo
de un núcleo familiar en el que en algún momento se supone que tuviste Relación. esa relación, pero esa seguridad donde estabas bien. Ahora, ¿cuál es el punto? Hay un caso en España, que es el caso extremo, donde un padre, para el tema ya extremo de violencia, mató a los hijos. O sea, para generar eso. Y hace poco en Brasil, que no se le vio así, pero bueno, está el señor que le engaña a la esposa y vos va, mata a los hijos y él se suicida, que es un tipo de violencia que no se vio como tal o no se le quiso dimensionar como Y que de tal. alguna manera, hace rato usted bien lo señalaba muy puntualmente, que uno de los elementos es la simple amenaza. Y que cuando nosotros en el Estado mexicano vamos y decimos, es que me amenazó, tal parece que no hizo nada, ¿no? Tal parece que no pasó nada, pero tal y como usted lo refiere y que de manera muy puntual se ha avanzado, o sea, finalmente sí hablamos de una evolución a este esquema normativo y sobre todo a darle precisamente esa voz a la mujer y ese sentido de credibilidad cuando hablamos de una amenaza, porque en estos casos que usted señala, siempre hubo amenazas, ¿no? Te voy a dar hasta donde más te duela, te voy a quitar lo que más quieres, te voy a afectar para que esto te dañe todos los días de tu vida y de mí te vas a acordar todos los días. Infortunadamente termina en un tema, como usted lo dice, ¿no? O sea, le quitan la vida a los menores y precisamente, bueno, pues la mamá dice, sí me lo dijo, me amenazó y en algunas ocasiones llegó incluso también ella a denunciar. Infortunadamente tampoco fue escuchada, ¿no? Entonces, sí tenemos un tema de evolución y la verdad es que se reconoce también todo el avance que hemos tenido, pero justo de eso se trata este programa, ¿no? Que lo sepan y que también quien lo esté viviendo sepan que, como usted lo dice, es un delito. No, y fíjate que hablas algo que me llama la atención. El tema de las amenazas en realidad es que se fue eliminando o se eliminó de los códigos penales Sí, en es su cierto. momento. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo No, dice, me amenazó? ese Es es, que lo que platicábamos la vez pasada, Sí. hay protocolos internacionales, y no me dejará mentir el juez, en los que se establece la forma en que se va a investigar respecto de una denuncia cuando hay violencia de género. Entonces, no es tanto como ponerlo ahorita en cuestionamiento, sino es que, como bien dice el magistrado, ya no existe. Pero es una parte que complementa el delito como tal Y de los violencia. protocolos, como lo veíamos, perdón, los protocolos, como lo platicábamos en alguna ocasión, ya están establecidos. O sea, las autoridades deberían saber cómo actuar ante una denuncia de este tipo. hay un punto, hay un punto. Recuerda que la reforma a la Constitución, al artículo primero, esa reforma establece varios, primero, deberes generales y obligaciones y deberes específicos para el Estado mexicano. Dentro de los deberes específicos está el de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y ahí es un punto donde para mí se quedó corto el Estado mexicano, porque pueden existir los protocolos, pero si no te los enseño a aplicarlos a las instituciones policíacas, a los agentes del Ministerio Público, ¿cómo lo voy a hacer? Los centros del DIF, por ejemplo, ¿cómo lo van a operar? Ahora, fíjate que hay un punto que a mí me llama la atención. Cuando tú dices, aquí ya está adicionando el tema de la amenaza como uno de las hipótesis que puede darse la violencia. Está bien, ya te estoy amenazando con que le voy a causar daño. Cuando menos yo ya tengo el miedo, mujer, ¿no? Me pongo en el papel de la mujer. Ya tengo ese miedo. ¿Qué va a pasar? Accedo. Ya estás, ¿no? Vienes al otro punto, en los hijos. Y me regreso a cuando se analizó la acción de inconstitucionalidad de la ministra Yasmín Esquivel, donde se establece en el año 2024, todavía era la anterior integración, y dice la Corte, a ver, vamos a identificar, y se analizó el tema del interés superior del menor. Se decían, ¿en qué momento, cómo se analiza, cómo se juega con el interés superior del menor? No se está afectando el interés superior del menor, porque en realidad es que aquí lo que se está analizando es específicamente el supuesto de la mujer. O sea, los hijos, puede haber un delito que se cometa en contra de los hijos, como pudiera ser violencia familiar. O sea, y el daño que le estás causando a ellos, a los niños, es autónomo. Ahora, y ahorita me voy a ir al otro lado. Pues ahorita ya hablamos mucho de la mujer, la violencia vicaria. Yo digo, y está padre, ¿no? Es que ese tema es el que queremos, la segunda parte de este programa, porque te voy a platicar que tuvimos una
plática previa en la que fuimos varias integrantes y algunas estaban de acuerdo con un compañero del sexo masculino y algunas otras no, porque al final, como les decía, la lucha todavía está en pie, ¿no? Nosotros todavía no llegamos a tener una equidad de género. Y estas leyes que hoy por hoy están pretendiendo proteger a la mujer por el hecho de ser mujer, los hombres también quieren formar parte de qué tan factible puede ser o no. Mira, el tema, insisto, el tema de la violencia vicaria solamente se da de la agresión que hace el hombre hacia la mujer por medio de los hijos. Si vamos al revés, no se da. No se da, primero ya lo dijo la corte, ¿no? Ya está normado así. Pero lo que se daría sería la violencia familiar de la mujer que utiliza a los hijos como instrumento para dañar al hombre. Y entonces ese Y que se da mucho más de lo que se visibiliza. Sí, claro. Digo, yo soy abogada del diablo en este punto. Perdón. En este punto yo soy abogada del diablo porque lo veo en el diario. Ese daño, sí, ya quedó establecido. La violencia vicaria va de hombre hacia mujer. Pero esa figura, como está conceptualizada, se da tan sutilmente hacia el hombre, precisamente por todos estos conceptos que por una o dos mujeres se han malinterpretado, porque evidentemente la lucha que tenemos como mujeres, pues no hemos logrado a lo mejor esa igualdad, pero sí nos hemos, como género a lo mejor, escudado para dañar al papá, para decirle a mi hijo, no, es que tu papá, mira, ¿viste? No depositó. Mira, me depositó 200 pesos. ¿Qué vamos a hacer con 200 pesos? Es que mi papá no me quiere porque no le da a mi mamá. Sí. Es complicada esa parte, y sí es una realidad. No, sí, el problema que aquí podemos ver, que yo más encuentro, es que desafortunadamente los hombres también se callan. Y los hombres se callan por vergüenza. No, es cierto, es por vergüenza, porque si un hombre fuera a la fiscalía a denunciar una agresión física, le dirían... La burla inmediata. Sí, de entrada. La verdad. Sí. La burla inmediata. Oigan, pero es que eso lleva muchos años siempre diciendo, y me tocó un señor a la que maltrataron terriblemente a la esposa, y sí fue motivo de burla en la fiscalía hace muchos años, la Procuraduría, pero eso ya está superado. O sea, créanme, sí, yo creo que sí. No. Pero las mujeres también padecemos muchas cosas. Cuando llegas y denuncias una violación, pero es que cómo ibas vestida. No. Es que, o sea, el tema de los estereotipos, ese es un problema. Pero sí es lo que dice la jueza, dice, a ver, el hombre también se vuelve sujeto de violencia. Pues no le denominamos vicaria, le denominamos violencia familiar. El problema es que no se denuncia como tal. Si fuéramos a ver el índice en el INEGI conforme están la violencia de hombres y mujer, la tasa es mucho más elevada hacia las mujeres que hacia los hombres. Por el simple hecho de denuncias, vámonos a ese aspecto. 2, el problema es que se está, y hablo esto a título personal, creo que se está jugando con unos roles muy disparejos. Y cuando hablo de muy disparejos, nos estamos yendo a extremos. Y en esos extremos, sí está bien que reconozcamos, sí está bien que protejamos, sí está bien que cuidemos erradicar esa violencia, esa discriminación que ha sido de toda la vida. Pero el problema está en que también habría que ver cómo es que se están haciendo. Decía la juez, Rubí, dice, a ver, pues tu papá no depositó y no dio. Y yo a mí me tocó resolver asuntos cuando todavía era juez, que me tocaba analizar los amparos con temas de alimentos o de guardia y custodia, y llegaban los niños de 7 años. ¿Qué pasó? A ver, y escuchaban las audiencias de escucha, y el chamaco te decía, no, pues es que mi papá no depositó la pensión alimenticia pese a que le tocaba la quincena pasada. Oye, habla mejor que el juez, o sea, es cierto. Perdón. Que mi mamá me dijo que te dijera. Sí, pues ahorita en este tema que acabas de tocar, aprovechando, sí,
históricamente, obviamente, pues hay una deuda histórica, ¿no? Pero como bien dice el juez, centremos esto en la dominación masculina, cómo la niñez, más bien, es utilizada como este instrumento, como bien lo acaba de referenciar, ¿no? Desde la violencia económica, pero qué mecanismos o qué herramientas o cómo viéndolo de la parte institucional les podemos hacer llegar a los que sufren o las que sufren más bien, o víctimas de violencia vicaria, pues mecanismos más eficaces, porque también contamos con expertices de psicología o de psiquiatría, que son altos costos. O sea, ¿qué está haciendo el Estado mexicano o ahorita con estas iniciativas? ¿Qué herramientas nos puedes compartir? Perdón. Pues mira, lo ideal es de entrada ir a presentar una denuncia a la fiscalía respectiva, hacer ver los hechos, cómo es que se están dando. Todos estos hechos te van a decir cuáles fueron, qué fue lo que estuvo pasando, cómo se dieron los hechos. Ya sobre esos hechos con apariencia de delito se va a determinar el Ministerio Público si hay o no hay un tipo de delito. 2, te van a mandar a que lleves a cabo estudios psicológicos y sobre eso se va a determinar, conforme a las pruebas que ellos hacen, esos test, si hay algún tipo de violencia y en qué modo se fue gestando, quién fue el agresor y cómo es, o el sujeto activo o el pasivo. Pero el problema no es ese, el problema es que tal vez también pudieran verse por ahí, que si ya viene, no nomás, ¿por qué? Porque yo voy a usar, ojo, ya estoy utilizando la mamá del sujeto pasivo, que es la víctima directa. Pero luego vienen los hijos, que son las víctimas indirectas. Y entonces pareciera que también voy a necesitar la escucha del menor, donde también voy a buscar evitar revictimizarlo, donde hay protocolos para escucharlos, donde tienes que ser a modo de entrevista, tienen que estar asistidos. Hay un principio que se llama el principio de la autonomía progresiva de los derechos de los menores, que en la medida que ellos van creciendo y van adquiriendo mayor, ojo, creciendo no hablo en edad, hablo en psicológicamente, en la medida en que ellos van adquiriendo mayor esa autonomía, ellos van pudiendo depender, o más bien pueden dar mayor decisión de su conducta. Entonces, ahí hay que ver eso, hay que tomar unas entrevistas, tienen que estar asistidos por medio de un psicólogo o un trabajador social que pueda llevar un lenguaje. Tiene que ser una entrevista en un lugar que no sea hostil, en un lugar bonito, o sea, que estén asistidos con una persona de su confianza, si quieren. O sea, todo este tipo de cosas. ¿Cuántas entrevistas vamos a llevar? O sea, ese es un punto. Y luego, si por algún motivo no te saliera las pruebas bien, que está acreditada el tema de violencia vicaria, ¿qué va a pasar? Porque ese es un elemento. El agresor va a continuar haciéndolo, porque ya se va a excusar en eso. Es como cuando venían, y me voy a salir un poquito del tema, cuando vienen aquellas mujeres que vienen y denuncian el tema de violencia familiar. La violencia familiar no es mediable, pero luego se lo reclasifican a lesiones y entonces en media les dan el perdón. Sí, pero al rato concluyen un feminicidio. ¿Qué considera usted que nos hace falta en el Estado mexicano, por lo menos en el Estado de México, para seguir avanzando en estos temas? Tal vez ahorita un poquito más mira, el tema aquí hay que verlo que de entrada viene el derecho penal. El tema de la violencia vicaria está establecido en el Código Penal, se rigen por un principio que es el de taxatividad de la ley, tiene que estar establecido en la norma, el hecho que se establece como delito tiene que estar tipificado y la conducta del sujeto activo tiene que encuadrar. O sea, tiene que estar ahí prevista para que sea un delito. Recordemos que este delito pues, es relativamente nuevo, es del 20 de marzo, vigente a partir del día 21, o sea, tiene un mes, o sea, está recién salido. Entonces, bueno, también entendamos que no aplica la retroactividad de la norma. O sea, todos los hechos acaecidos con antelación a esta fecha, pues no podrían conceptualizarse así. Los podríamos encuadrar en violencia, pero, en lo general, pero no en esta forma específica de violencia de género.
Dos, ¿qué nos hace falta? Pues mira, yo confío en que los actuales juzgadores tengan esas ganas de preparación, de involucrarse con el tema de hacer lo más eficientemente su trabajo, porque al final del día, insisto, las acciones que se tomen oportunamente se evitan muchas cosas. Si tú desde ahorita empiezas a advertir que existe un tema de violencia vicaria, ya impones una sanción que se puede llegar a solucionar de una forma, pues sí, ya eres responsable, eres penalmente responsable, vamos a ver si admites un acuerdo reparatorio, no una salida alterna a través del sistema penal, ya podremos ver ahí, te aseguro que el agresor, como tú lo dices, en su segunda temporada, pues sí, En la segunda en la temporada segunda de la temporada o en la tercera, porque no nomás se da en el matrimonio ni en el concubinato, relación de hecho. Entonces, ojo, y no nada más son con mis hijos, cualquier persona. también con los tuyos. Yo creo que normativamente el Estado de México sí está trabajando en hacer este tipo de reformas de adhesiones, pero el problema siempre radica cuando se trata de delitos en las fiscalías. Lamentablemente la gente tiene una perspectiva diferente y siempre dicen, es que el juez lo hizo mal, es que el juez no valoró. Pero lo cierto es que la investigación es parte de la función de los ministerios públicos y las más de las veces no acota todas las líneas de investigación necesarias para poder acreditar, tipificar de manera puntual un delito que hoy por hoy hay tantos que tienden a proteger a la mujer que a veces un solo elemento puede cambiar la tipificación del delito. Ahora, veamos una cosa aquí. El tema es que no se reduce, ojo, a menores de edad. O sea, cuando tú lees el código, tú pareciera que no te deja, o sea, pueden ser mayores de edad. Incluso los hijos no necesariamente tienen que ser menores de edad. Entonces, si yo me encuentro a un viejito, a una persona adulta mayor, que es la palabra correcta, pues si yo me encuentro un señor adulto que ya está medio, ya en algún punto hasta senil, y entonces ya está, pues trae el poder económico, y empieza a coaccionar a sus hijos de no darles herencia, si se ponen del lado de su mamá, o si en algún momento se separaron, y esta señora rehizo su vida, este cuate también, pero este ya se quedó viudo con el billete, y aquella sí, si tú sigues apoyando a tu mamá con su nueva pareja, no me quiere venir a cuidar, y utilizas a los hijos, y los hijos por la lana se van para allá, entonces también ese es otro punto que no lo tocamos, pero digo, Pero yo también nomás se lo pongo actualiza. no, es que la realidad Sí. social, o sea, la vida, lo que tenemos nosotros, acuérdate que el derecho es cambiante y se mide por lo que pasa día a día. Y yo siempre he dicho, pues los hijos son prestados, y en esa medida que son prestados, pues también los hijos se van y se quieren y regresan con el del billete en algún punto. Entonces, esa es una, y lo ves, no, le haces así. Tú lo puedes, no, y es que tú lo puedes ver en el derecho sucesorio. Las familias se matan por la herencia. Entonces, ese es un punto. Yo ayer tenía una persona, un cliente, me decía, licenciado, mis peores enemigos han sido mis hermanos. Tristemente es la realidad. Ahorita igual quería comentar una parte en la que menciona usted, ¿no? Que del papá. Esa violencia también puede ser cuando el esposo, la persona que está ejerciendo la violencia dice, voy a hablar mal de ti a tus papás para hacerte quedar mal a ti como mujer. Esa también puede ser una parte, ¿no? Cuando O sea, relaciona a los familiares. ajá, exacto. Y cuando uno dice, no, pues es que cómo, o sea, y todo es mentira y tú ya creaste toda una historia, pero esa parte también es el miedo de la Genera misma miedo. mujer, de, no, pues es que, ¿qué va a Finalmente pasar? genera Así ese es. sentimiento de vulnerabilidad que conlleva esa violencia Así es. psicológica. Si mis ¿no? papás ya están enfermos, si alguien está del corazón, no sé, un supuesto, ¿no? Y que yo diga, no, pues no, ¿cómo voy a afectar a mis papás si esta persona va a ir a hablar mal de mí y hasta de mis hijos, ¿no? Y voy a, perdón que te interrumpa porque no quiero perder este punto. Fíjate, anteriormente, te estoy hablando del año 2000, si tú revisabas el Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, todavía anterior, ahorita ya hay un nuevo código, pero antes, ¿quiénes tenían legitimación
para acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia por violencia. La persona afectada, la víctima. Ahora pues, ¿por qué? Exacto, pero antes cuando tú llegabas como familia y decías, oye, es que mi hermana o mi tía o mi mamá es víctima de violencia, pero usted no es la víctima, no, usted no tiene legitimación, váyase a su casa. Esto evoluciona, el derecho evoluciona. Juris- Normativamente hemos Sí, evolucionado mucho, a la par mucho. del derecho. O sea, Juris- Primero jurisprudencialmente se integra y posteriormente se va reconociendo. Ahorita ya cualquier persona que tenga conocimiento de unos hechos con apariencia de delito puede acudir a una fiscalía y se hace la denuncia. Y entonces ellos ya investigan, te piden que ratifiques, porque hay delitos de querella de oficio, pero este es el punto. Entonces ve cómo lo que tú decías ahorita, la violencia psicológica, el miedo o el que la gente se entere, la violencia digital. Exacto. de La ese- exposición. De ese tema hablamos Sí, de la nuestra primera exposición. mesa de diálogo porque era muy importante porque las mujeres, justo hoy acabo de subir un post, Sí. mi número personal es público porque tengo el despacho y de repente me llega un mensaje que dice, hermosa. Dije, es un tema de acoso, o sea, no, le digo, no te conozco, no sé quién eres, esto es para un tema profesional. Y lo bloqueé porque estamos susceptibles día a día de vivir acoso, violencia de manera digital. Sí. Y digo, además, concuerdo con... es que sí estás bien bonita, amiga. Digo, además, el punto al que iba, sí hemos evolucionado a la par del derecho, sí tenemos, creo que esa legislación en papel, sí tenemos las herramientas en papel. Yo creo que lo que nos está fallando como Coincido. instituciones es la forma en que operamos esa parte. También creo que del lado de la sociedad, de concientizar a la sociedad de que esas herramientas que le está dando la ley deben ser bien usadas, también está fallando. Esa parte de concientizar y de que la sociedad conozca sus herramientas y diga, las voy a usar cuando realmente las sea necesario, está fallando. Hablando del mismo tema y rapidito, procedimiento de violencia, está bien padre, en 4 horas me dictan mis medidas de protección y salida. ¿Cuántos hombres y mujeres, aquí en este punto de violencia familiar es parejo? Pues para que se salga, promueve una violencia y lo sacas. Dices, Pero ¿no estás de acuerdo, querida juez, que también es parte de la ética? claro, Quienes litigamos, claro. Precisamente ayer fui a la Facultad de Derecho a platicar este tema con alumnos, porque nosotros también formamos parte a veces de este sistema Del problema, corrupto, de del ese círculo. problema, de que los hombres pues paguen a veces por algo que no. Exacto. Claro, y hablando propiamente del tema de violencia vicaria, a mí me gustaría saber si usted tuvo algún tema cercano, alguna experiencia cercana donde justo se haya tenido algún conocimiento de este tipo Mira, de violencia. el tema, lo que yo les puedo decir es, primero, el tema de la violencia vicaria, insisto, como lo dije desde el principio, es un tema relativamente nuevo en el país, 2021, más o menos, que lo estamos como teniendo, ¿no? Entonces es una figura que apenas va a irse o se está apenas gestando. Son pocas las legislaciones como tal. Hasta ahorita recuerdo es Quintana Roo, San Luis Potosí, el Código Penal Federal, o sea, ya está poco a poco el Estado de México. Pero va poco a poco, va a ir evolucionando su desarrollo. Creo que la forma adecuada, que es como se ha hecho, pues básicamente toda la doctrina jurisprudencial, es como se va desarrollando. Llegan los asuntos a los tribunales, primero ahorita, pues van a iniciar, tiene un mes aquí en el Estado de México, van a empezar a integrarse las carpetas de investigación, van a empezar a presentarse las primeras formulaciones de imputación, vamos a ver cómo empiezan a reaccionar los jueces, vamos a empezar a ver cómo se empiezan a venir los amparos, tanto indirectos contra las vinculaciones a procesos, vamos a ver cómo se vienen los directos, vamos a ver cuando se hagan valer la inconstitucionalidad de este artículo, porque seguramente más de alguien va a votar y va a decir, oye, espérame,
esto no se da, ¿cómo vas a acreditar esto? Lo tendrá que ejercer la facultad de atracción a la Suprema Corte para resolver estos amparos. Vamos a ver qué dicen ellos. Yo te puedo decir que en mi experiencia, la Corte, cuando menos la anterior Corte, y ahorita parece que están continuando en esta línea, ya se definió que es correcta, que es constitucional, que sí es la violencia que se ejerce de hombre hacia mujer por medio de los hijos. Vamos a ver si las causales que se establecen, las hipótesis son las correctas, si todas son válidas. Vamos, de ahí. Segundo, vamos a ver qué doctrina va evolucionando. Y esto me voy al otro lado y lo quiero ver para que veas más o menos cómo se fue ese desarrollo. Mira, el tema, la legislación de la Ciudad de México, el Código Civil de la Ciudad de México prevé lo que es la compensación económica y la pensión compensatoria, que es aquellos matrimonios que se casan bajo el régimen de separación de bienes, que tenían derecho las mujeres que se habían dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos y que no habían tenido un desarrollo económico igual, tienen derecho hasta el 50%. Pues esta doctrina se fue desarrollando. Ya posteriormente se hizo también, se extendió a los concubinos, se extendió a las relaciones de hecho. Veracruz, por ejemplo, no regula la compensación económica ni la pensión compensatoria. Cuando yo estuve en la corte, ahí se hizo un pronunciamiento, me tocó proyectar ese asunto y se dice, aun cuando la legislación de Veracruz no lo prevea expresamente en el Código Civil, al ser una figura reconocida a nivel nacional, tiene validez y se debe de aplicar. Porque es una ley general. No, no es una ley general, lo que pasa es que es una institución, o sea, es una institución ya que está establecida. Aquí el problema está en que es un delito, tiene que estar establecido en un código para que sea vigente, por eso es que necesita desarrollarse. ¿Qué te puedo yo decir que nosotros, primero como sociedad, qué debemos de hacer? Es, pues desde casa, obviamente, como hombres, pues ser conscientes de lo que estamos generando. Primero, pues si tuviera esa conciencia nos establecería, ¿no? Exacto. Pero ir educando a nuestros hijos, también las mamás, oye, espérate, tu hijo no eres un instrumento de tu papá para afectarme. Y entonces ir hablando con ellos. Entonces es como que desde ahí para que esa trascienda de generación en generación. Pues esto apenas va empezando, digo, tiene años, apenas se está reconociendo, pues tal vez podemos erradicarlo en unos años. Entonces creo que podemos hacer eso con un poquito de educación, valores, como tú le dices, principios. Y en el ámbito jurídico, pues hacer las acciones que nos tengan. El día que tengamos uno de nosotros un asunto de estos, si a mí me toca defender a un papá, pues seguramente alegaré una inconstitucionalidad de esta norma, pero no porque no esté de acuerdo con la norma, tal vez porque así es como se desarrolla el derecho. Sí, tiene que evolucionar en el día a día. Y necesitamos que una interpretación no la dé, porque el legislador, pues sí, son muchos personajes que están por ahí, pero la verdad es que no saben lo que se vive en la realidad. Entonces yo creo que con eso concluiría esta parte. Muchas gracias. No, ¿No? pues Ustedes. muchas gracias. No sé si tengan algo más que concluir respecto de esta interesante charla. Gracias. La verdad es que sí le agradecemos mucho el que esté aquí con nosotras. Es bien interesante. Es un tema que por ser mujeres, por tener esta plataforma en donde atendemos, asesoramos a mujeres gratis, luego les dejo ya los datos. Es un tema vigente y que muchas sufren día a día y qué mejor que un juez con toda su experiencia pueda aquí platicarnos y resolver estas dudas. Y bueno, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, de Gracias. verdad. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Vamos a seguir con estas mesas de diálogo y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Buenas noches.